En esta primera clase realmente van a ser todas las clases iguales, ¿no? Son 10 clases, tenemos 10 clases en este curso. En cada una de estas clases vamos a ver unos, bueno, en principio son aproximadamente 150 operadores y conectores, partículas, como las queramos llamar. Luego el curso tiene 10 clases, por tanto 150 entre 10 nos sale a 15 conectores, operadores, partículas por clase. Sin embargo, no voy a hacer exactamente 15 por clase. Entonces, algunas veces van a ser 12, 13, 14, 15, 16, 17. En fin, algunas veces un poquito más, otras veces un poquito menos, según lo que yo he calculado para que más o menos todas las clases tengan la misma duración, que luego probablemente no va a ser así, pero he hecho lo mejor que he podido. Eso sí, siempre vamos a ir por orden alfabético. Entonces, en esta primera clase vamos a empezar con la A, que todavía no la vamos a terminar en esta clase, y luego seguiremos por la B, la C, la D, etc. Entonces, en esta clase vamos a estudiar estos operadores, estos conectores, estas partículas, y como vemos, uso todos estos nombres. Propiamente, técnicamente, no es lo mismo un conector que un operador. Como vemos, la mayoría de ellos, algunos sí, pero la mayoría de ellos no son nexos, no son conjunciones. Entonces, la forma más genérica, a la vez que vamos a decir exacta, de llamar a todo esto es partículas. ¿Vale? Por eso yo muy frecuentemente voy a hablar de partículas. Aunque luego muchas veces también el nombre de partícula se usa para estas palabritas que son muy pequeñas, mientras que aquí vemos que no son necesarias, o casi nunca, de hecho, son una sola palabra y no necesariamente son palabras pequeñas, ¿no? Pero bueno, aquí el tema de la terminología no nos importa tanto. Lo que nos importa, en lo que nos vamos a centrar en este curso, es en ver los posibles significados de cada una de estas partículas, los contextos, ejemplos, por supuesto, porque sin ejemplos no sirve de nada. Luego también en qué posición dentro del mensaje se pueden encontrar estas partículas, la entonación. La entonación es importantísima en la mayoría de las partículas, no en todas, pero en la mayoría, en muchas de ellas. En fin, vamos a ver un montón de información que no viene en el diccionario. Porque, por supuesto, la mayoría de estas partículas podemos buscarlas en el diccionario, más o menos en cualquier diccionario, y nos va a venir una información básica, pero eso muchísimas veces no es suficiente. Por eso estamos haciendo precisamente este curso, para dar toda esa información que no está en los diccionarios, sino que la única forma de conocerla es básicamente ser nativo y estar acostumbrado a que aparezcan todas estas partículas en las conversaciones diarias, en los textos de todos los días, etc. Y por supuesto, si somos profesores de español, ya sabremos perfectamente que muchas veces estas partículas no se pueden traducir literalmente a otra lengua, o más bien, ¿no? A lo mejor un alumno te dice, bueno, ¿y esto qué significa? Y te dice simplemente uno de estos conectores, una de estas partículas, y tú le preguntas, bueno, depende del contexto, ¿no? Entonces te tiene que dar el contexto. Pues ahí vemos la importancia del contexto para saber cómo se traduce cada una de estas partículas. Entonces, como digo, no es tan importante aprenderse los significados de memoria, sino entender el razonamiento, el significado profundo de cada una de las partículas. Lo vamos a ir viendo. Y por supuesto, si eres estudiante de español como lengua extranjera, probablemente te habrás encontrado un montón de estas partículas a lo largo de tu vida, de tu experiencia con el español. Y muchas veces no habrás entendido exactamente qué quieren decir. Por supuesto, por el contexto, pues más o menos has entendido, pero luego no sabes exactamente cuál es el matiz, por qué este conector y no este otro. Muchas veces posiblemente no habrías sido capaz de traducirlo a tu lengua, y es precisamente por todo esto que ya llevo bastante rato diciendo y ya casi que repitiéndome, así que nada, ya vamos a empezar. Como vemos, aquí está la lista de los conectores, de los operadores, de las partículas que vamos a estudiar en esta clase, que son a lo mejor y su variante a lo peor, luego a lo que iba y su variante a lo que voy, a propósito, a qué, a saber, a todo esto, a ver, acaso, ahí es nada, ahora bien y ahora qué, que puede tener ese qué o puede no tenerlo. Normalmente sí, o en mi opinión, normalmente sí.
Entonces, vamos a empezar directamente con a lo mejor y su variante a lo peor. Expresa posibilidad o hipótesis y suele equivaler a quizá. Sabemos que quizá expresa posibilidad o hipótesis, por tanto vemos que sí. Entonces tenemos aquí que, bueno, muchas veces, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, partículas que son equivalentes o más o menos equivalentes unas a otras, pero quizá luego tenemos que una partícula que es equivalente en algunos contextos, pero no en otros. Y todo eso, ¿no? Entonces eso tendremos que ir viéndolo poquito a poco, partícula por partícula. Pero por lo general, a lo mejor suele equivaler a quizá para expresar posibilidad o hipótesis, y luego vemos que tenemos la variante principal, que es a lo mejor, que es válida para hechos positivos como también hechos negativos. ¿Vale? Entonces aquí esto puede ser un poco antiintuitivo porque, bueno, quizá imaginemos, ¿no? Pues decimos, oye, el vecino este que tiene 90 años del tercero hace tiempo que no lo veo. Y alguien dice, a lo mejor se ha muerto. Y parece que eso lo estamos diciendo como si fuera algo bueno. No, ¿vale? A lo mejor es neutral, no se está valorando algo como positivo, ¿no? Entonces podemos usar a lo mejor para cosas positivas y también para cosas negativas. Aún así, existe una variante que es a lo peor, que expresa explícitamente que es una posibilidad, una hipótesis negativa, ¿no? Entonces, pues en este caso quizás sería, vamos a decir, más apropiado decir, bueno, pues a lo peor se ha muerto. Pero como vemos, aquí digo la variante a lo peor no necesaria. ¿Por qué no necesaria? Porque a lo mejor engloba todos los significados, ¿vale? Entonces, bueno, realmente no hace falta decir a lo peor en ningún caso. Pero bueno, hay gente que la dice, entonces nosotros tenemos que explicarlo aquí. Y luego esta partícula tiene libertad de movimiento dentro del mensaje. Cuando hablemos en general a lo largo del curso de libertad de movimiento, o se puede poner en esta parte del mensaje o en esta otra parte del mensaje, significa dentro de su oración, dentro del mensaje, si se pone al principio, si se pone al final, si se pone intercalado, si se pone en la segunda posición, es decir, después de la primera palabra, etc., ¿no? Entonces, a lo mejor tiene bastante libertad de movimiento, es decir, en general se puede poner casi en cualquier sitio. Entonces, imaginemos este ejemplo. ¿Qué habrá pasado con el vaso? Imaginemos que llegamos a casa y hay un vaso roto en el suelo. Cuando nosotros nos fuimos de casa, el vaso no estaba roto. Entonces, ¿qué habrá pasado con el vaso? Estamos preguntando por la posibilidad de qué habrá pasado con el vaso. Y responde alguien, a lo mejor ha sido el gato que lo ha tirado. Es decir, esto vemos que podríamos sustituirlo, por ejemplo, por quizá ha sido el gato que lo ha tirado. Y vemos que el vaso esté roto es algo negativo, y sin embargo estamos diciendo a lo mejor porque ya hemos dicho que a lo mejor engloba lo positivo y lo negativo. Entonces, a lo mejor ha sido el gato, quizá ha sido el gato. Hay una hipótesis de que quizá ha podido ser el gato. Pero también podríamos poner este a lo mejor en otra parte. Podríamos decir, ha sido el gato que lo ha tirado a lo mejor, o ha sido el gato a lo mejor que lo ha tirado. ¿Vale? Entonces vemos que tiene bastante movilidad, aunque en mi opinión su posición más normal es al principio, introduciendo directamente la hipótesis. Bien, luego tenemos el siguiente, que es a lo que iba o a lo que voy, que suele usarse para retomar o volver al tema principal, normalmente tras una digresión. Ahora, ¿qué es esto de la digresión? Este es un concepto que nos va a salir de vez en cuando a lo largo de este curso, y si no lo conocemos tenemos que conocerlo. Entonces, una digresión es algo que, la verdad, yo hago bastante a lo largo de los cursos. Es decir, estoy hablando de una cosa y luego empiezo a hablar de otra cosa que tiene alguna conexión, pero no es la información principal. Entonces me aparto del tema principal para hablar de otra cosa relacionada, pero que no es el tema principal. Pues eso es una digresión. Entonces, a lo que iba o a lo que voy suele usarse para retomar o volver al tema principal, normalmente tras una digresión, pero también puede servir para cambiar de tema. Es decir, estoy hablando de un tema A, ese tema A se ha terminado, o simplemente yo quiero cambiar de tema, ya no quiero hablar de ese tema A, y puedo usar este a lo que iba, no para volver al tema principal, sino precisamente para cambiarlo. ¿Vale? Entonces vemos que tenemos aquí dos usos un poco, podemos decir, contradictorios. Sin embargo, lo normal es el primero,
para volver al tema principal y en este caso suele aparecer como transición entre la digresión y el tema principal. Luego vemos que tiene estas dos variantes, el verbo, el tiempo del verbo, a lo que iba y a lo que voy, pero es totalmente intercambiable, no tiene nada que ver realmente con la temporalidad, no tiene nada que ver que si es presente, que si es pasado, absolutamente nada, es 100% intercambiable, no depende de nada. E incluso también, porque vemos que a lo que yo iba, a lo que yo voy, primera persona del singular, pero también puede llegar a aparecer en primera persona plural. Normalmente a lo que iba, a lo que voy en primera del singular, es que yo estoy hablando, yo he hecho la digresión y yo ahora voy a volver por mi propia iniciativa al tema principal. Mientras que si es en primera persona del plural, diríamos a lo que íbamos o a lo que vamos. Eso normalmente es que la persona que dice esto, a lo que íbamos o a lo que vamos, está diciéndole a la otra persona, le está diciendo, oye, que deja ya de hablar de esta digresión, vete al tema principal, ¿no? Entonces, normalmente cuando se usa en primera persona del plural, es porque la persona que lo dice quiere que la persona que está hablando y que está hablando demasiado vaya al grano, vaya al tema principal. Pero bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? El otro día fui al supermercado, por cierto que por el camino me encontré con Laura y me empezó a contar que había roto con su novio, había vuelto a casa de sus padres, etcétera, 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 una historia muy grande. Esta es la digresión, ¿no? Porque yo estaba hablando al principio de que fui al supermercado, luego corto ese tema, empiezo a hablar de Laura, de su novio, de casa de sus padres, y ya luego cuando termino esa digresión vuelvo al tema principal, que es que el otro día fui al supermercado. Entonces digo, a lo que iba, que el otro día fui al supermercado y resulta que venden pastel de crema como los que hay en Portugal, ¿no? Entonces, a lo que iba es la transición, vemos, entre la digresión, Laura, casa de sus padres, y la vuelta al tema principal. Y vemos, por supuesto, cuando estamos escribiendo es muy importante la puntuación de todos estos conectores y operadores. Entonces vemos que lo frecuente es que haya una pausa, es decir, que antes de a lo que iba haya un punto de coma, puntos suspensivos, y luego haya una coma, a lo que iba, coma, y ya luego la vuelta real al tema principal. Luego tenemos a propósito, que puede introducir una información secundaria relacionada con el tema principal. Otro uso relacionado es que puede introducir un comentario no relacionado, pero mencionado a causa del tema principal. Esto es menos frecuente, ¿no? Entonces vemos que son dos usos parecidos, pero diferentes. Introducir una información secundaria relacionada con el tema principal y introducir un comentario no relacionado, pero que hemos sacado a colación a raíz de lo que estábamos diciendo. Esta partícula suele usarse al principio tras una pausa fuerte, como hemos visto en el ejemplo anterior, y por lo general es algo más formal que por cierto. Yo, por ejemplo, yo normalmente no diría a propósito, yo diría siempre por cierto. Pero bueno, vamos a verlo con un ejemplo. El otro día estuve en la fiesta de Javi. A propósito, me dio recuerdos para ti. La verdad es que la fiesta estuvo muy bien, buena música, buena comida, etc. Entonces, tenemos aquí, el otro día estuve en la fiesta de Javi y ahora tenemos punto, es decir, una pausa fuerte, una puntuación fuerte. A propósito, coma, me dio recuerdos para ti. Entonces vemos que el tema principal es la fiesta de Javi. Y luego, a propósito, me dio recuerdos para ti. Vemos que esto objetivamente no es la fiesta de Javi, porque tú no estabas en la fiesta. Pero estamos hablando de la fiesta de Javi y Javi me dio recuerdos para ti, ¿no? Entonces vemos que hay cierta conexión entre estas dos oraciones, ¿no? La fiesta de Javi y recuerdos para ti, ¿vale? Entonces, y por supuesto, aquí, pues yo, por ejemplo, habría dicho, por cierto, me dio recuerdos para ti. Pero bueno, aquí tenemos a propósito que es un poquito más formal, o al menos lo es en mi opinión. El siguiente conector, operador, lo que sea, que vamos a estudiar es a que, y vamos a ver, ¿no? Introduce una petición de confirmación al oyente que muchas veces resulta ser un desafío, un reto. Entonces está relacionado porque un desafío, un reto con esta estructura a que lo que sea, realmente es una confirmación de que no puede hacer lo que vamos a decir, ¿no? Por eso es un reto, un desafío.
Le estamos pidiendo confirmación de que no puede hacer lo que estamos diciendo. Muy frecuentemente está seguido de sí o de no o de una oración negativa en general. Y en cuanto a la entonación, que es bastante importante aquí, puede ser una entonación ascendente o también puede quedar en suspenso. También depende bastante de exactamente qué estemos diciendo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí dos ejemplos, ¿no? El otro día fuimos a una cafetería y nos comimos una tarta riquísima. ¿A que sí? ¿No? Y vemos ahí esa entonación. ¿A que sí? Entonces aquí, pues simplemente imaginemos, ¿no? Pues un padre con su hijo y están hablando, por ejemplo, con el abuelo, ¿no? Entonces dice el padre, el otro día, le están contando al abuelo, ¿no? El otro día fuimos a una cafetería y nos comimos una tarta riquísima. ¿A que sí? Y este a que sí es una petición de confirmación al niño, para que el niño confirme que lo que el padre está diciendo es verdad. Entonces, ¿a que sí? Y aquí simplemente es una petición de confirmación de que lo que se ha dicho es correcto. Por supuesto, aquí es de una forma retórica. Todo el mundo sabe que esto es cierto, ¿no? Realmente no hace falta confirmación. ¿Vale? Entonces aquí tenemos este uso más neutral. Luego tenemos el otro uso que es de desafío, ¿no? Entonces, a que no eres capaz de pedirle su número de teléfono. Entonces, pues imaginemos, ¿no? La típica situación de una discoteca, a un chico le gusta una chica y el amigo le dice al chico, ¿a que no eres capaz de pedirle su número de teléfono? Es decir, yo creo que tú no eres capaz. Entonces, confírmame que estoy en lo cierto. Y esto funciona como un reto, como un desafío. Por supuesto, vemos que este a que pues siempre está al principio de la pregunta, no cabe otro contexto. El siguiente es a saber, que expresa desconocimiento del hablante, normalmente eximiéndose del no saber, pues presupone que nadie sabe. Es decir, a saber normalmente es una respuesta a una situación que genera una duda. Y quien dice a saber dice yo no lo sé, es decir, desconocimiento del hablante, yo no lo sé, pero no lo sé no porque yo soy tonto o porque soy un ignorante, sino no es culpa mía que yo no lo sepa porque probablemente nadie lo sabe. Entonces yo soy una persona más que no lo sabe. ¿Vale? Por eso expresa desconocimiento del hablante, normalmente eximiéndose del no saber, diciendo no es mi culpa, porque realmente nadie lo sabe. ¿Vale? Y esto puede ser una respuesta independiente, es decir, a saber, y esa es toda la respuesta, pero también puede introducir una oración interrogativa indirecta de lo que resulta cierto valor exclamativo. Entonces, esto es un poco complejo así teóricamente, así que vamos a verlo con ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. ¿Qué hay escrito en esta nota? Entonces, imaginemos una nota que está escrita con una letra terrible que no se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué hay escrito en esta nota? Y alguien responde, a saber, es decir, yo no lo sé, tú no lo sabes, nadie lo puede saber porque esta letra es terrible, ¿no? Y vemos que es este a saber de que nadie lo sabe, yo no lo sé, y este a saber es toda la respuesta, no hay más. Luego, otro ejemplo. Encontraron al anciano ya muerto, a saber cómo ha pasado sus últimas horas, ¿no? Entonces aquí tenemos este a saber que introduce una interrogativa indirecta, ¿no? A saber cómo ha pasado sus últimas horas. Es decir, nadie se puede imaginar cómo habrá pasado sus últimas horas. Pues yo qué sé, lo que le habrá pasado a este anciano. Pero vemos además que aquí no se está diciendo simplemente yo no sé cómo han sido sus últimas horas, sino que también hay este matiz de yo no lo sé, pero me puedo imaginar que no ha sido bien, que han sido malas últimas horas, ¿no? Este matiz exclamativo. El siguiente es a todo esto, que en general es muy parecido a propósito, puede usarse como transición hacia un subtema del tema principal y es más coloquial que por cierto. Entonces tenemos tres partículas que son más o menos igual a todo esto. A propósito, por cierto, podríamos decir que por cierto es la más neutral en cuanto al registro. A propósito sería la más formal de estas tres y a todo esto la más coloquial. Entonces vamos a ver ejemplos. Estoy ya cansado de estudiar. A todo esto, ¿qué vamos a cenar hoy? Entonces aquí vemos que realmente hay dos temas totalmente diferentes, nada relacionados, ¿no? Imaginemos, ¿no? Pues dos amigos están estudiando en la biblioteca y uno dice, estoy ya cansado de estudiar. A todo esto, ¿qué vamos a cenar hoy? Entonces vemos que no hay una relación entre estudiar y cenar. Simplemente a todo esto se usa como una especie de transición, pero que no está estableciendo una relación, porque no hay ninguna relación.
Mientras que el otro ejemplo, el siguiente, la policía está investigando el asesinato. A todo esto, el inspector jefe pide respeto hacia los familiares de las víctimas. Entonces aquí sí hay una relación, ¿no? Tenemos el tema principal, la policía está investigando el asesinato, pero luego hay una transición hacia un subtema del tema principal. A todo esto, es decir, respecto a todo esto de que la policía está investigando el asesinato, el inspector jefe pide respeto. ¿Vale? Entonces vemos estos dos ejemplos. El primero, a todo esto realmente no está conectando los dos temas porque no tienen conexión, mientras que en el segundo es una transición desde el tema principal, el tema general, a un subtema relacionado lógicamente con el tema principal. Y en este caso no es más o menos coloquial, formal, simplemente aquí yo diría que es neutral. En el segundo ejemplo. En el primero sí podemos decir que es un poquito más coloquial, en el segundo es neutral. La siguiente es haber, esta se usa muchísimo, y por supuesto haber, en dos palabras, sin H y con V. Sirve para preparar al oyente para una pregunta que va a hacer el hablante. Luego, es muy frecuente que aparezca la secuencia haber si condicional, bueno, que realmente lo que introduce es una especie de subordinada completiva interrogativa indirecta. Ahora veremos ejemplos. Entonces, esta secuencia haber si puede usarse para atenuar una orden o plantearla recriminatoriamente. Vamos a verlo ahora. Y luego también puede usarse para introducir una respuesta en la que el hablante no está del todo conforme. Esta partícula suele ir al comienzo de lo que va a introducir, pero también puede incluso ponerse al final, aunque esto no es lo más frecuente. Entonces, vamos a ver los ejemplos. A ver, ¿por qué quieres ir a cenar a ese restaurante? Entonces vemos aquí este haber, que simplemente es una, vamos a decirlo así, una petición que hace el hablante al oyente de atención porque va a haber una pregunta para la que se necesita una respuesta. Entonces, a ver, ¿por qué quieres ir a cenar a ese restaurante? Entonces, está poniendo el foco en la pregunta, ¿no? Le está diciendo, voy a decir algo importante, entonces presta atención. Y ahora hacemos la pregunta. Entonces, a ver, ¿por qué quieres ir a cenar a ese restaurante? También podría ser, ¿por qué quieres ir a cenar a ese restaurante? A ver, pero claro, vemos que en ese caso no tiene tanto sentido, porque una vez que hemos hecho la pregunta, pues ya no tiene tanto sentido decirle, oye, presta atención a la pregunta que ya he hecho, ¿no? Entonces, por eso lo normal es que se ponga al principio, para llamar la atención al principio. Luego, habíamos dicho, la secuencia a ver si puede usarse para atenuar una orden o plantearla recriminatoriamente. Entonces, tenemos aquí a ver si estudias más. Esto tiene dos mensajes, vamos a decir. El primer mensaje es estudia más. Realmente es una especie de orden, estudia más. Pero además vemos aquí también este matiz recriminatorio, es decir, te estoy diciendo, no has estudiado, has suspendido, entonces tienes que estudiar más, tienes que ser más responsable y estudiar más, ¿vale? Entonces, de aquí este matiz recriminatorio que suele tener esta estructura, a ver si lo que sea. Y luego, habíamos dicho que también puede usarse como respuesta en la que el hablante no está del todo conforme con la situación. Entonces, por ejemplo, imaginemos que vamos por la calle y viene alguien a pedirnos dinero y esta persona pues siempre nos está pidiendo dinero, no sé qué, no sé cuánto, y nos dice, bueno, si me das dinero hoy, no vuelvo a pedirte más. Entonces, pues ya decimos, venga, ya estoy cansado de que este tío venga siempre a pedirme dinero y decimos, a ver, es decir, estamos, bueno, aquí en este ejemplo concreto, le estamos dando el dinero y estamos diciendo, a ver, un poco a ver si es verdad realmente lo que quiere decir, ¿no? Es decir, yo me lo voy a creer lo que estás diciendo, pero no estoy muy convencido. No me lo creo del todo que vayas a cumplir tu parte del trato. Y luego otro uso totalmente distinto de haber es como una especie de muletilla para ganar tiempo mientras se piensa qué decir o para autocorregirse. Puede, y normalmente suele, combinarse con otras muletillas de usos parecidos para darse todavía más tiempo, y en este caso tiene gran importancia la entonación. Entonces, por ejemplo, imaginemos, ¿no? En la típica película arrestan a un sospechoso y le preguntan, ¿dónde estuviste anoche? Y dice, anoche. A ver, anoche estuve en casa. Bueno, a ver, en casa de mis padres. Entonces vemos el primer haber es simplemente para ganar un poco de tiempo. Es decir, mientras yo digo haber, tengo ahí unos milisegundos para pensar en una respuesta, ¿no? Entonces,
A ver, anoche estuve en casa. Y luego a lo mejor pues le está viendo la cara al policía, el policía por la cara le está diciendo sé que eso no es verdad. Entonces ahora se va a autocorregir y dice, bueno, a ver, y vemos que también usa este bueno, que es simplemente una muletilla para ganar tiempo, ¿no? Entonces está combinando muletillas para ganar tiempo. Bueno, a ver, en casa de mis padres. Entonces aquí este a ver es para autocorregirse, ganar tiempo mientras piensa en corregir lo que acaba de decir. Luego tenemos acaso, cuando va en una pregunta, normalmente introduciendo la pregunta, que lo que hace es introducir una interrogación cuya respuesta el hablante considera improbable. Y precisamente como la respuesta se considera improbable, en parte funciona como una especie de negación. Además, ahora vamos a verlo con ejemplo también, muy frecuentemente se usa de forma retórica, es decir, hacemos una pregunta, por así decirlo, para transmitir nuestro mensaje, pero no hace falta una respuesta porque nosotros ya conocemos la respuesta, simplemente para, como dirían los ingleses, para dar a conocer nuestro punto. Luego también puede llegar a usarse precisamente por todo esto, ¿no? De que la respuesta se considera improbable. Entonces tiene este matiz de improbabilidad que tiene alguna conexión con la atenuación, tiene una conexión con la cortesía, ¿no? Entonces también puede usarse como una especie de fórmula de cortesía, también lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Y por lo general aparece al principio, pero también puede llegar a aparecer intercalado, entonces también lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Si no me haces caso, me voy. Alguien suelta esa amenaza y la otra persona le responde, ¿tienes acaso un sitio a donde ir? Aquí vemos que está intercalado, pero también podría ser, ¿acaso tienes un sitio a donde ir? ¿No? Funciona igual. Entonces, ¿tienes acaso un sitio a donde ir? ¿Esto qué quiere decir? Le está diciendo, yo sé que tú no tienes un sitio a donde ir, yo ya lo sé, pero aún así te lo pregunto y con mi pregunta tú misma vas a darte cuenta de que lo que has dicho no tiene sentido porque no te puedes ir porque no tienes ningún sitio a donde ir. Y luego, en el otro ejemplo, vemos, pues otra vez volvemos al tema de la persona que está pidiendo dinero en la calle, que dice, ¿acaso tendría un poco de dinero suelto? Entonces vemos aquí que funciona también un poco como fórmula de cortesía, precisamente, ¿no? Porque, bueno, vale, yo me entiendo que es normal que la gente no me quiera dar dinero, entonces yo presupongo que la respuesta es que no, pero bueno, aún así voy a preguntar, ¿no? Y voy a preguntar educadamente, ¿acaso tendría un poco de dinero suelto? Luego tenemos, ahí es nada. Esta es mi opinión un poco pasada de moda ya, quizá yo creo que no la diría, yo creo que no la uso. Esto quizá es más de la gente que tenga ya 50, 60 o más años. Como digo, yo creo que la gente joven ya no la usa, pero lógicamente de esto habría que hacer un estudio más serio que el yo creo. Pero bueno, ¿esto qué es? Es una especie de muletilla, ni siquiera es una muletilla exactamente, ¿no? Pero una especie de muletilla para intensificar y valorar algo normalmente como bueno. Funciona como una especie de interjección o de exclamación. Normalmente va de forma bastante aislada y puede aparecer antes o después de lo que estamos intensificando y valorando algo como bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, por su expediente académico le han dado un premio valorado en 1.000 euros. Ahí es nada. Entonces, además, tenemos que tener cuidado porque ahí es nada, literalmente, parece que estamos diciendo eso es muy poco dinero, ¿no? Entonces, parece que literalmente significa eso. Eso es nada, es muy poco o es directamente nada. Y en cambio queremos, o sea, significa lo contrario. Estamos diciendo, anda, pues qué suerte, qué bien, 1.000 euros no le han dado. Estamos valorándolo como bueno. Entonces, como había dicho, vemos que en este caso aparece al final. Yo creo que lo más frecuente es al final, ¿no? Primero damos la información y luego la valoramos. Y luego también vemos que es una exclamación, una especie de interjección que va totalmente suelta. No es ahí es nada, no sé qué, no sé cuánto, sino directamente ahí es nada y ya no se dice nada más. Otra es ahora bien. Esta es interesante porque tampoco se entiende de forma literal, ¿no? Entonces tenemos que ver qué significa y cómo se usa. Introduce una especie de oposición a lo que se acaba de decir, entonces en principio funciona como pero vamos a ver que no exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el matiz más que la diferencia? Suele recalcar que lo que se va a decir es lo realmente importante
por lo que lo primero, lo que se ha dicho antes, pierde relevancia. Es decir, no es que lo anterior sea necesariamente falso o que quede totalmente anulado, no, sino que lo que vamos a decir a continuación, eso es realmente lo importante. Lo anterior puede ser verdad, pero eso ya no es tan relevante como lo que vamos a decir a continuación. Y en este caso, su única posición es ante lo que se va a oponer o recalcar. No se puede usar en otras posiciones. Entonces, vamos a ver. La típica película, ¿no? De un policía que ha hecho algo heroico, pero no lo ha hecho según el protocolo y todas esas cosas, ¿no? Entonces le dice el comisario, le dice el jefe, tu actuación ha servido para finalmente arrestar al asesino. Entonces, estamos diciendo algo bueno, algo que es verdad. Sin embargo, ahora vamos a decir algo que realmente es malo, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el ejemplo. Tu actuación ha servido para finalmente arrestar al asesino. Ahora bien, has puesto en peligro a tus compañeros y por eso vas a tener una sanción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que efectivamente tenemos dos informaciones, una buena y otra mala en este ejemplo. Es una buena y otra mala. Las dos son verdaderas, ¿vale? Entonces, no es que la primera sea falsa y luego la rectificamos. No, las dos son verdaderas. Lo que pasa es que de esos dos mensajes, esas dos oraciones, la realmente importante, la que tiene el peso, es la segunda, la que está introducida por ahora bien. Entonces, has hecho algo bueno, pero ahora bien, has puesto en peligro a tus compañeros, has hecho algo malo. Y entonces vas a tener un castigo, vas a tener una sanción. Y ya por último, para terminar esta clase, tenemos ahora que funciona de forma bastante parecida a ahora bien, pero que también tiene una pequeña diferencia respecto a ahora bien. Acabamos de ver el ejemplo de ahora bien, así que no hago más hincapié. Y la diferencia es que ahora o ahora que no anula la primera información. Es decir, no hay este contraste, porque antes era algo bueno, pero algo malo, que es lo importante. No, esto no es así, sino que simplemente le estamos dando mucha más importancia a la segunda información, a la información introducida por ahora que, ¿no? Entonces, imaginemos. Tenemos al típico abuelo ya con 80 años que está hablando con su nieto, no sé qué, no sé cuánto, y dice, con la edad que tengo ya no estoy para esas cosas. Pues imaginemos, ¿no? Está diciéndole el nieto que se va a correr una maratón. Y dice el abuelo, pues yo con la edad que tengo ya, con 80 años, no puedo hacer eso. Ahora, que cuando tenía 20 años podía levantar 2 veces mi propio peso. Es decir, otra vez, las dos cosas son verdad. No hay una oposición entre las dos cosas, o al menos no es una oposición tan fuerte como en el ejemplo este de poner en peligro a tus compañeros. La oposición no es tan fuerte si es que vemos que hay una oposición. Simplemente que estamos poniendo mucho hincapié en lo que estamos diciendo. Ahora, que cuando tenía 20 años podía levantar 2 veces mi propio peso.